Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer el modelo que estáis viendo en la foto. Comenzamos cogiendo lápiz y papel y nos apuntamos los materiales necesarios. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista número 5 o en mi blog patronesmujer.com/blog. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista, vamos a comprobar las medidas de la niña con la tabla de tallas que hay en la revista, en el blog y en mi web. Una vez que sabemos las tallas, cortamos por la línea que corresponda. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y bajos. Vamos a comenzar primeramente con el tejido. Le doblamos a la mitad con el derecho hacia el interior y colocamos las piezas de patrón encima. La pieza que es la falda de la espalda la colocamos justo en la doblez y un poquito más adelante el fondo del bolsillo. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Cortamos el fondo de bolsillo y esta pieza la vamos a volver a cortar. Quitamos los alfileres y la volvemos a colocar otra vez encima del tejido. Cortaremos 4 piezas. Y antes de quitar las piezas de patrón, damos piquetes y aplomos. Vamos a continuar cortando los canesús. Estos serían los que quedan por el derecho. Al ser un tejido de cuadro los he cortado al bies. Coloco la doble de la tela, el canesú de la espalda y el otro en tejido normal. Y se cortarían también 2 piezas. Damos piquetes o aplomos. Ahora, antes de cortar el canesú interior, vamos a descontar el cruce del canesú del delantero. Y lo vamos a volver a colocar otra vez en el tejido sencillo, al hilo. Colocamos en la doblez el canesú de la espalda y un poco más abajo el canesú del delantero. Aunque en el vídeo veis que no está descontado el cruce, tenéis que descontar el cruce. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Marcamos las mitades y continuamos cortando ahora el tirante de la falda en tejido doble. Colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Ahora vamos a descontar lo que es el cruce de las piezas del delantero y los bajos tanto de la falda del delantero como de la espalda. Y vamos a cortar el forro. Doblamos el forro con el derecho hacia el interior. Y vamos a cortar las faldas del delantero y de la espalda. La que colocamos en el doblez sería la espalda y un poco más abajo colocamos el delantero. Sujetamos con alfileres y vamos a cortar alrededor. Por último, para ya terminar de cortar la falda, vamos a cortar las piezas de entretela. Doblamos la entretela con la parte que pega hacia el interior y cortamos la vista de la falda, que sería una tira de 4 centímetros de larga por la vista de la falda del delantero. Y también vamos a cortar de entretela los canesús. Solamente cortaríamos la de la canesú del delantero, el de la parte exterior. Colocamos en el doblez lo que es el canesú de la espalda y un poco más abajo en los canesús del delantero. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Ahora ya vamos a coser. Lo primero que hacemos es pegarnos las entretelas, veis en la vista de la falda, y también los pegaríamos en los canesús de la parte exterior. Vamos a doblar también ahora los tirantes a la mitad con el derecho hacia el interior. Y vamos a comenzar a coser primero por el lateral y luego todo lo largo del tirante, a 1 centímetro de costura. Vamos a hacerlo esto mismo con los 2 tirantes. Una vez que los hemos cosido, vamos a darle la vuelta hacia el lado del derecho, con algo que tenga punta, con un destornillador, con una tijera, como veáis, que os resulte más fácil. Yo en este caso uso la tijera, pero a veces es un poco más incordio porque si es un tejido grueso se hace muy mal. Sacamos las esquinas bien del tirante y tiramos hacia el lado del derecho. Y ahora le vamos a dar un punto al filo, a todo el tirante alrededor.
Lo cantéis con los dedos para poder sacar bien los filos. Y le damos un punto a todo alrededor. Y ahora ya los planchamos con la plancha. Vamos a continuar uniendo los canesús. Cogemos, en este caso serían los del delantero, la parte exterior. Veis que me he pegado las entretelas, tanto al de la espalda como al del delantero. Encaramos derecho con derecho y cerramos los costados. Ahora continuamos cerrando. ¿Veis lo que es el canesú interior? Que en este caso iría al hilo. También encaramos derecho con derecho y cerramos los costados. Ahora vamos a hacer los bolsillos. Fijaros los piquetes que lleva el bolsillo, el fondo del bolsillo, y los que lleva el delantero. Como a 2 centímetros de la parte de arriba de la cintura comenzamos a coser, uniendo lo que es el fondo del bolsillo con la falda. Le damos un piquete al inicio y otro piquete al final, donde hemos terminado de coser el bolsillo. Volvemos hacia el revés, ¿veis? Y sacamos el centímetro de costura, se puede decir. Ahora comenzamos a coser por el lateral, rematamos, giramos la máquina y le damos un punto al ancho de la patilla, al bolsillo. Y ahora ya giramos y terminamos de coser. Ahora cogemos la otra pieza del bolsillo, ¿veis? Y la colocamos encima. Nos fijamos un poco los piquetes para ver la posición. Sujetamos a la parte de arriba del bolsillo y ahora en la parte de abajo le sujetamos también. Y ya le cerramos. Ahora por la parte del revés cogemos las 2 piezas del fondo de bolsillo, ¿veis? Y le vamos a cerrar a todo alrededor el fondo. El otro bolsillo le coseríamos igual que este. Y ahora, una vez que tenemos los fondos del bolsillo ya hechos, así os tienen que quedar, vamos a cerrar los costados. También tenéis que remallarlos todo alrededor. También remallar si queréis los bajos. ¿Veis? Encaramos derecho con derecho de la falda de la espalda, de un lado y de otro lado. Y ahora vamos a cerrar los costados de la falda. Comenzamos a coser por la parte de arriba del bolsillo. Como veis que yo también me remallo antes de cerrar el costado de la falda. Tener cuidado de aproximaros tanto arriba como abajo del bolsillo para que no se vea ningún hueco, y cosemos hasta el bajo. Y ahora cerramos el otro costado de la falda. Vamos cosiendo, cerrando el bolsillo en los laterales y terminamos de coser abajo. Veis que me he remallado también el bajo y los costados de la falda. Ahora vamos a pasar, vamos a marcar, si no lo tenéis bien marcado en este caso, lo que es el cruce de la falda para verlo, y vamos a pasar un punto, ¿vale? Pasando el cruce para luego los botones podamos ponerlos mejor. Pasamos un punto todo a lo largo de la parte de arriba de la cintura de la falda. Vamos pasando un punto, plancharos también las costuras y los bolsillos para que queden bien ya aplastaditos. Y le vamos a hacer el rizado ahora a la falda. Tenéis que terminar de coser antes del cruce. Ahora vamos a continuar haciendo el forro de la falda. Vale, entonces encaramos derecho con derecho del forro. Fijaros, nos fijamos en los piquetes de costado, ¿vale? Para saber más o menos qué posición tiene que llevar el forro. Cosemos primero un lado, uniendo delantero y espalda. Y luego continuamos con el otro lado. Fijaros, rematamos y cosemos también el otro lado, el costado de la falda. Remallar también los costados si queréis del forro, y hacemos un dobladillo doble de medio en medio, y vamos a ir redoblando con los dedos y le vamos a ir pasando un punto todo a lo largo de la falda del forro. Lo aplastamos con los dedos y al mismo tiempo vamos cosiendo.
Ya cuando llegamos al final rematamos y le vamos a pasar también un punto en la parte de arriba de la cintura, igual que hemos hecho con la falda de género, pasamos un punto para luego hacer el rizado. También tiramos del hilo de la canilla y ahora la vamos a adaptaríamos también al canesú de la parte interior. Cogemos la falda del género y hacemos lo mismo. Tiramos del hilo de la canilla y lo vamos a adaptar al canesú exterior, el que va al bies. Y tirando con cuidado para que no se rompa el hilo. Si queréis pasar un punto doble, también os asegura más que no se rompa el hilo, que luego da mucha rabia y tenéis que volver a pasar otro punto. Tiráis de los dos lados de la falda y lo vamos adaptando al canesú. Comprobáis que está el recorrido más o menos y vamos a ir colocando unos alfileres alrededor. Colocamos uno al inicio, colocamos otro alfiler tanto en el canesú en la costura del canesú con el de la falda, fijaros, también hay otro al inicio y luego tenéis que colocaros el del centro también. Repartís el flojo, veis, y colocar el centro del canesú con el centro de la falda para que podáis hacerlo más fácilmente. Y con el forro haríamos lo mismo. Tiramos del hilo de la canilla y adaptamos el canesú interior, ¿vale? El que iría al hilo. Lo adaptamos al recorrido. Sujetamos con alfileres y hacemos coincidir el inicio y el final y las costuras. Vamos a comenzar por la parte del género de la falda y por la parte donde vamos viendo el rizado, el frunce, porque así vamos a ir repartiendo con los dedos y lo podemos ir viendo. Se trabaja mejor siempre cuando vamos cosiendo por arriba la parte del rizado. Aplastamos con los dedos según vamos cosiendo para que no se atasque la patilla. Procura que os coincidan las costuras y los piquetes para que el frunce quede proporcionado, no quede más ni menos en un sitio que en otro. Y cosemos hasta el final. Procurar que al final os quede desde la parte del piquete del cruce en plano, para que ahora cuando pongamos los botones no pille rizado. Lo mismo que hemos hecho con el género, pues vamos a hacer con el forro. Por la parte de la falda donde está el rizado, en este caso el forro, vamos a ir cosiendo alrededor del canesú interior. Y lo tenéis que ir adaptando con los dedos. Hacéis coincidir las costuras y los piquetes del centro. Y ya cosemos hasta el final y rematamos. Ahora vamos a colocar los tirantes en el canesú del delantero. Fijaros, a la mitad del canesú colocamos un tirante, le colocamos hacia abajo y en el otro delantero también igual colocamos en otro tirante. Sujetamos con la máquina, le cosemos por el lado que está sin rematar. Y ahora vamos a colocar el forro alrededor de la falda. Fijaros, encaramos vista de la falda de género con la del forro y nos colocamos unos alfileres, como veis. Vamos a coser primeramente las vistas, uniendo el forro y el género. Os tiene que coincidir también el corte del canesú. Cosemos primero un lado de la vista. Empezamos por la parte de arriba y cosemos hasta abajo del bajo y rematamos. Ahora cosemos el otro lado.
uniendo la vista de género con la de forro. Empezamos desde abajo, en este caso, hasta la altura que caiga el forro. Siempre queda más corto que el género. Y cosemos hasta arriba el canesú. Y en la costura del corte también nos tiene que coincidir. Y rematamos. Ahora vamos a coser la parte de arriba de la cintura. Entonces doblamos por el piquete de la vista, como veis. Hacemos coincidir, para estar más seguros, las costuras de los canesús. Y ahí en ese justo ahí donde coincide, tiene que coincidir con el piquete de la vista. Y si no se ve por la entretela, como en mi caso, pues justo se lo doy y doblo. Y comenzamos a coser. Comenzamos a coser por la parte de arriba de la cintura. Hacemos coincidir las costuras de los canesús. Y vamos cosiendo por la parte de arriba. Igual, cuando llegamos al otro lado, igual nos tiene que coincidir la costura de los canesús. Y doblamos por el piquete de la vista. Y ya rematamos. Ahora le tenemos que cortar las esquinas de la parte de arriba y le damos la vuelta a la falda. Con una tijera o con algo que tenga punta sacamos bien la esquina de la parte de arriba de la cintura del canesú. Y ahora le vamos a dar un punto también, nos tiene que dar así la falda, ¿vale? Y le vamos a dar también un punto a la parte de arriba de la cintura. Le vamos bordeando con los dedos y por la parte del derecho le vamos dando un punto a la cintura, a la parte de arriba del canesú. Yo se lo estoy dando al filo, pero también se lo podéis dar al ancho de la patilla, como os guste a vosotras. Vamos sacando el borde con los dedos y al mismo tiempo vamos cosiendo. Y ya rematamos. Ahora vamos a rematar el bajo. Volcamos la vista hacia el interior y rematamos a la altura del bajo. ¿Vale? Cosemos una costura al ancho de la vista. Le damos la vuelta y sacamos la esquina con la tijera. En el otro lado igual, ¿veis? Doblamos la vista hacia el revés y cosemos a la altura del bajo. Y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Y ahora por último remallamos las costuras y vamos a unir las dos costuras por la parte del interior. Unimos la costura del género y la costura del forro por la parte interior de las cinturas. Le vamos dando un punto. Yo también me las he remallado, aunque realmente no se ven porque quedan por el interior, pero yo para que queden mejor rematadas las he remallado. Y las vamos uniendo, procurar que os coincidan las costuras de costado. Y así los canesús ya no se abren. Y ya tenemos la falda terminada. Ahora la vamos a rematar. La tenéis que coser unos botones y unos ojales, como veis. Y en la parte del tirante le hacéis el ojal y en la parte interior del canesú le cosemos el botón. Yo de adorno también le he puesto un pompón en el canesú y se lo he sujetado con aguja e hilo a mano. Y se lo sujetáis por el revés porque así queda mejor rematado para que no se caiga. El bajo se lo podéis rematar o con bilidón pegado a la plancha o con una puntada invisible. Si te gustan mis vídeos para aprender a coser, suscríbete a mi canal y pon me gusta.